esta sección vamos a tratar casuística relacionada con derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta es la terminología que suele reemplazar a la que habitualmente conocíamos como menores de edad o personas menores de edad, que sin embargo subsiste incluso en muchas denominaciones orgánicas. Hablamos, y así en nuestra república se sigue hablando, o las leyes siguen hablando de jueces de menores, tribunales de menores o defensores de menores, asumiendo cierta intercambiabilidad y también la preferencia por la terminología actual, que es la que usa también el Código Civil y Comercial. Este será nuestro objeto de estudio, trabajando sobre algunos fallos de los últimos tiempos de la Corte Suprema que muestran algunas aristas de la especial protección de las leyes con respecto a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, vamos a comenzar nuestro recorrido con el caso SB contra MDA. Veremos que existe, y esto ya lo conocemos por nuestra práctica habitual, la idea de preservar la identidad de las personas, de no exponer su imagen, su nombre, ni de modo explícito ni de modo implícito, y algunos casos van a tener que ver con esto. En este caso se trataba de un juicio de filiación de un muy famoso deportista, al que se le reclamaba la paternidad de una niña, y la discusión concernía a la exposición o la difusión del nombre de esta persona que, en virtud de la popularidad y de la noticiabilidad del suceso, había sido efectivamente bastante conocida, y lo que se reclamaba, o una de las cuestiones que estaba aquí, es esta prohibición de establecer la identidad o la identificación de esta menor. La Corte va a concluir que publicar el nombre de la menor en un juicio en trámite, cuya exhibición se encuentra reservada a las partes y a los directamente interesados, esto es el artículo del 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, representa una indebida intromisión en su esfera de intimidad que puede causar un daño en el desenvolvimiento psicológico y social de la niña. El caso está resuelto sobre la base de que corresponde siempre armonizar entre la protección, el derecho a la libertad de prensa y un derivado de este, que es el de la prohibición de la censura previa, con la tutela del derecho de los menores a no ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias en su intimidad, y ahí la Corte señala la existencia de una normativa de nivel de Tratado de Derechos Humanos, que es el artículo 16, inciso primero, de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas. En esta armonización, dice la Corte, la protección judicial del interés del menor debe estar estrictamente ceñida a lo que resulta indispensable para evitar una injustificada restricción de la libertad de prensa. Vemos aquí cómo la Corte reconoce una tensión entre dos derechos y da prelación a la tutela, a la intimidad, a evitar la exposición, en este caso, de la niña que estaba involucrada en el litigio. Un caso similar, de similar temática, aparece en relación a una impugnación de una ley local, la ley de patronato bonaerense, que en uno de sus artículos, se trata del artículo 18 del decreto ley 10.067, dispone la prohibición de publicar nombres, evitar la publicidad del hecho en cuanto concierna a la persona del menor vinculado a una situación judicial, y prohíbe la difusión de detalles relativos a la identidad y participación del niño o niña en el hecho. Y esto había sido objeto de impugnación
y declaración de inconstitucionalidad. Finalmente el caso llega a la Corte Suprema, que con la misma lógica de armonización entre libertad de expresión e impedimento de censura previa versus tutela del derecho de los menores a no ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias de su intimidad, entiende, en este caso, Siamaro con Diario El Sol, que es válida esta restricción que aparece impuesta ex ante. El criterio de la Corte es que esta normativa local no hace sino proteger preventivamente al menor del padecimiento de eventuales daños, por tratarse de personas que están en plena formación, que carecen de discernimiento para disponer de los aspectos íntimos de su personalidad y que merecen la tutela preventiva mayor que los adultos por parte de la ley, protección que dice se encuentra sustento tanto en la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño como en la doctrina de la propia Corte. En este caso aparecían también involucradas otros planteos que la Corte va a desbrozar, va a pasar en limpio para especificar sobre su interpretación entre la aplicación de dos doctrinas específicas que conciernen a medios, a libertad de expresión, como son la doctrina Campillay y la doctrina de la Real Malicia. Como sabemos, la doctrina Campillay permite evitar la responsabilidad del medio cuando se habla un tiempo, cuando la noticia se expone con un tiempo de verbo potencial o se cita expresamente la fuente de la que emana la información. La Corte llega a la conclusión de que los lineamientos de la doctrina Campillay no son de aplicación cuando media, como en el caso establecía la normativa bonaerense, una prohibición legal de difusión respecto de la noticia, porque ello desbarataría la finalidad tuitiva del legislador que, como dijimos, la Corte está aprobando. Dice, en consecuencia, que solo si se omitiera la identificación del menor, es decir, lo mismo que prescribe la norma en cuestión, eso es lo que permite cumplir con la protección de su esfera de intimidad frente a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Y con respecto a la doctrina de la Real Malicia, bueno, se cae de suyo que al no tratarse de una personalidad pública tampoco se podría excusar o funcionar esa causal de exclusión de la responsabilidad del medio.